Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas en el Señor, amigos, amigas que nos acompañan estando al tanto de la palabra de nuestro Dios y sobre todo en este día de adoración para Él. Como siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hemos estado estudiando acerca del libro de Génesis, por cierto, y ahora vamos a adentrarnos en el capítulo 10. En este capítulo 10 se habla de las generaciones de Noé, o podemos también decir los descendientes de Noé. Quiero decirles y dar algunas aclaraciones. Nada menos anoche lo empecé a hacer en el estudio que inicié de Eclesiastés. Ustedes saben que transmitimos a través de las redes sociales, y estas redes sociales dependen del internet, pero esto es una tecnología del hombre, gracias a Dios que el Señor lo ha permitido, pero esta tecnología falla. Si acaso llega a fallar a nosotros, a usted o a ustedes, yo siempre seguiré dando el mensaje porque lo estamos grabando. Y la bendición que la cámara tiene su propia batería, entonces ustedes después, cuando se ha subido a YouTube, lo pueden escuchar en una forma completa. Bueno, dando esta aclaración, volviendo a lo que nos ocupa en esta clase, es acerca de los descendientes o las generaciones de Noé, en la parte 1, y luego la segunda parte que veremos en la segunda clase. ¿Por qué es necesario ver acerca de las generaciones de Noé? Es interesante, primero, para que comprendamos todas las generaciones que vinieron después del diluvio. Aquí se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Noé, a sus 3 hijos y sus esposas, que tenían que fructificarse o multiplicarse, pues. Luego es importante ver estas generaciones de Noé porque dentro de poco vamos a adentrarnos al capítulo 11 que habla de la Torre de Babel, y que precisamente tenemos que entender sobre esta proliferación que ya había para el tiempo de la Torre de Noé. Yo siempre les digo lo siguiente: Génesis nos narra etapas, no nos narra lo que sucede exactamente de un día para otro, ni siquiera muchas veces ni de una semana a la otra. Nos narra etapas, y es así como tenemos que comprenderlo. Por ejemplo, cómo es que al llegar a Génesis 11, pues hay una gran cantidad de personas, pues lo vamos a entender por lo que vamos a ver en este capítulo 10. La manera como lo voy a abordar es anoche decía también esto, y decía que hasta es penoso decirlo, no debe ser así, pero el estudio de la palabra de Dios no debe ser cansado, no debe ser tedioso. Si a usted le gusta el estudio de las Sagradas Escrituras, no va a sentir tedioso ninguna enseñanza.
Y aquí vamos a ver pues esta situación de las generaciones de Noé, de sus descendientes. Como yo les digo, nosotros venimos de una cultura donde no hay ese cuidado, no ha habido ese cuidado cultural de saber cuáles son nuestros ancestros, quiénes son nuestros antepasados. Venimos de una cultura que no hay esa preocupación, y siempre les he dicho, yo escasamente sé de mis abuelos paternos, porque aún mi padre no se crió con su padre. Luego su mamá murió a la edad de cuando él tenía 11 años, y solo conozco de mis abuelos maternos y de mi bisabuelo, un tal señor de apellido Chafoya, y hasta ahí nomás, que por cierto dicen que ese señor participó en la revolución de los 44 en Santa Ana. Eso es todo lo que yo puedo decirles de mis antepasados. Y yo, créanmelo, me pueden tildar de loco temático, pero a mí sí me hubiese gustado saber mucho más de mis antepasados, pero no lo sabemos. Lo que sí les aseguro es que nuestro tronco viene de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Le guste o no le guste, ahí procede todas las razas a nivel mundial. Bueno, a la información, en el capítulo 10 se le identifica comúnmente, y quiero que graben esto, como la tabla de naciones. Voy a usar esta declaración durante estas dos clases. Se identifica pues como la tabla de naciones. En esta expresión, la palabra tabla se refiere a una lista abreviada o una sinopsis. La lista es en realidad una genealogía que nos dice qué sucedió con los hijos de Noé después del diluvio. El autor presentó un árbol genealógico con 3 ramas principales, encabezadas por Sem, Cam y Jafet. Este orden, que aparece frecuentemente en el texto, se invierte a medida que se presentan las ramas genealógicas. Por ejemplo, a veces se presenta primero a Jafet, otras veces a Cam, otras veces a Sem. El orden en que aparecen los hijos de Noé se basa en la teología en lugar de la edad cronológica, o sea, se basa más que todo, en cierto modo, en la importancia o en lo que se destacó de cada uno de ellos. Jafet y sus descendientes fueron los menos importantes para el autor, ya que los israelitas tenían menos contactos con ellos en tiempos antiguos. Entonces de ellos se habla primero de la forma más breve, trazándoles su origen hasta por 3 generaciones únicamente. Y en una de las clases que vimos hace ya unas semanas atrás, quizás un par de meses o más, hablábamos de que una generación se compone de unos 30 años o unos 33 a 35 años. O sea, imagínense, hablando de 3 generaciones, estamos hablando de más de 100 años. Entonces, de ellos pues se habla primero de la forma más breve, trazándoles su origen hasta estas 3 generaciones. A continuación, a los camitas
se le sigue su origen hasta por 4 generaciones, por ocupar un lugar preponderante en la historia bíblica como naciones con las que Israel tendría que luchar. Por eso es que nosotros, cuando nos adentramos en muchos estudios del Antiguo Testamentario, vemos esas luchas, pero hay un origen de toda esa gente. Entonces, los más importantes de ellos fueron los cananeos, los egipcios y los babilonios. Por eso es que bíblicamente se mencionan mucho estas nacionalidades, los egipcios, los cananeos y los babilonios. Por último, vemos la descendencia de Sem colocada de último, no porque era el hijo menor de Noé. Cam ocupó ese lugar de acuerdo a Génesis capítulo 9, verso 24, sino porque era el hijo más importante del patriarca. Era el hijo más importante del patriarca, y a sus descendientes se les sigue su origen hasta por 6 generaciones, imagínense, ya que Abraham había de venir eventualmente de esta línea, y de él vendría la nación de Israel. Entonces, la tabla de naciones es selectiva más que inclusiva. O sea, la tabla de naciones lo que interesa es seleccionar los personajes, los descendientes de Noé, que son mucho más interesantes. Entonces, el registro contiene 70 nombres, o sea, 7 por 10, que es un símbolo de totalidad, es un símbolo de terminación y de completud. Y fíjense que este número 70 es bien importante en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo eso? Bueno, el número 70 aparece en varios contextos importantes. Por ejemplo, 70 miembros de la familia de Jacob entraron en Egipto. Luego, durante la peregrinación por el desierto, Israel tuvo 70 ancianos. Luego, los judíos fueron llevados al cautiverio de Babilonia por 70 años. Y Jesús envió a 70 discípulos en una comisión limitada. Y de ribete, el Sanedrín judío en Jerusalén estaba compuesto por 70 miembros. Toda esta información está incluida en la Mishnah de los judíos. Entonces, este número sugiere que la bendición de Dios dada a Noé y a sus hijos se extendía a todo el mundo conocido. Otro indicador de que el autor fue selectivo a fin de llevar el número simbólico 70 se refiere a los 2 hijos de Eber, de Pelec, o sea, los 2 hijos de Eber, que eran Pelec y Joctán. A pesar de que mencionó a 13 hijos de Joctán, se reservó a todos los descendientes de Pelec para el próximo capítulo, donde trazó sus orígenes hasta los días de Abraham. Nosotros, cuando vemos y estudiamos Génesis, de repente vamos a ver el capítulo 11 de la Torre de Babel, el 12 se habla de la bendición y promesa que se le hace a Abraham. De repente aparece Abraham, ya está en la escena Abraham. Entonces,
al no tener paralelo en toda la literatura de la antigüedad, la tabla de naciones es única en el mundo antiguo. Varios relatos mencionan a fundadores de ciudades, los nombres de reyes, de quienes se dice han vivido por miles o decenas de miles de años. Sin embargo, la mayoría de ellos, si es que no todos, obviamente son personajes ficticios que fueron producidos por generaciones posteriores a fin de legitimar la reclamación de una ciudad para gobernar en Mesopotamia y crear un pasado glorioso para su civilización. Es porque a ellos les interesaba esto de las genealogías, les interesaba esto de las generaciones. Y vuelvo a repetir, era cuestión cultural. Si nosotros, nuestros antepasados, hubiesen sido enseñados por sus antepasados a ponerle cuidado a esto, pues yo les digo que de una u otra manera habría habido un registro de saber de dónde nosotros procedemos. Y nosotros, en nuestra condición actual, nos interesaríamos porque nuestros descendientes tuvieran ese registro. La tabla también es notable en su amplitud geográfica de cobertura. O sea que cuando hablamos de estas generaciones de Noé, tenemos que ver cómo es que realmente la extensión geográfica que abarcaron estas generaciones es algo sorprendente. Abarca hasta el norte de los montes del Cáucaso y el sur de la península de Arabia. Se extiende hacia el este hasta la meseta iraní y al oeste de Grecia y posiblemente incluso hasta España. Imagínense la distancia de esos lugares a España. Usted tenga en mente el mapa de Asia, el mapa de Europa y aún yendo hasta la región de Rusia. Si es que es ahí donde se encontraba, hablando de España, donde se encontraba la antigua Tarsis. Entonces, la composición de la tabla les presenta algunos retos al lector de hoy, o sea, al estudioso de hoy. Y la intención de su información no es fácil de discernir, porque la tabla no es únicamente una lista de personas y sus descendientes. ¿Por qué digo esto? Porque además de nombres personales, contiene los nombres de pueblos, los nombres de tribus, los nombres de ciudades, los nombres de las naciones y lugares donde vivieron ciertos grupos. O sea, hablar de esta situación no es hablar solamente de los nombres de los antepasados, sino que incluye toda esta situación que implica nombres de pueblos, de tribus, de ciudades, de naciones, de lugares donde vivieron ciertos grupos. No importa que el lugar fuera un lugar insignificante. Un nombre a veces puede ser un individuo o una entidad geopolítica. Así tenemos que verla. El listado incluye grupos de personas, utilizando los nombres de tribus, como por ejemplo Madai. Madai, que se refiere a los medos. Ahí lo tenemos en el verso 2 del capítulo 10. Varias de las naciones mencionadas tienen precisamente la distintiva terminación hebrea del masculino plural, que es la palabra kitín,
Ludín, Kaftorín. Eso, cuando se oye eso en el idioma hebreo, con esas terminaciones se está hablando del plural. Es como si nosotros trasladamos nuestro plural a nuestro idioma español. Cuando le agregamos la S, usted puede decir hombre, un hombre, pero no más, le agrega la S, hombres, inmediatamente a nosotros nos es totalmente muy fácil entender que es el plural, que se refiere a varios hombres, no importa que solo sean dos. Entonces hay que ver el quitín, el ludín, el kaftorín y así sucesivamente como plural. Otros nombres de pueblos se identifican por una terminación gentilicia en hebreo. El gentilicio es, por ejemplo, nuestro gentilicio es salvadoreño. El guatemalteco, ese es su gentilicio. Hondureño, ese es su gentilicio. Egipcio, ese es el gentilicio. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando estoy hablando del gentilicio, que otros nombres de pueblos se identifican por una terminación gentilicia en hebreo, para el cual el equivalente en nuestro idioma es Eo. Mire, se lo ilustro. Jebuseo, de Jebús. Amorreo, de Amar, de Amós. Jerjeseo, de Jerje. Ebeo, de Eva. Cananeo, de Canaán. ¿Ve? Entonces el Eo es el que forma el gentilicio. También se incluyen nombres de lugares. Babel es Babilonia, Nínive y otros más. Entonces, al igual que en la genealogía del capítulo 5, ustedes recuerdan que en el capítulo 5 de Génesis vimos una genealogía cuando el escritor se refirió a los hijos de, o usó la frase engendró a. Las expresiones no se refieren necesariamente a una relación inmediata de padre e hijo. A veces quieren decir que un individuo destacado fue el padre, o sea, el ancestro. ¿Ve? El padre o el ancestro, por ejemplo. Se me ocurre, cuando estaba estudiando esto, el caso de mi abuelo, Manuel Castro, en Atiquizaya. Él, de su segundo matrimonio tuvo 3 hijos con el primero, de el cual está el tronco mío, pero en su segundo matrimonio tuvo de 10 a 12 hijos. Entonces su apellido Castro se diseminó, y al decir los Castro se refiere pues a este señor que fue mi abuelo. Y ahí hoy, como hoy tenemos la ventaja de las redes sociales, y luego hay uno de sus hijas que tuvo 11 hijos y se casó con un hombre de apellido Peñate. Entonces, he estado dándome cuenta que el apellido Castro Peñate, cuando yo le doy clic, todos sus amigos son miembros de mi familia, o sea, tíos directos míos, hermanos o hermanas de mi mamá. En otras palabras, esas personas son mis primos, ¿ve? Primos por el lado de mi madre. Eso ustedes tienen que verlo desde el punto de vista de familias cuando son tremendamente numerosas. Imagínense, mi abuelo con 11 o 12 hijos, su primera hija, Ofelia, si no me equivoco, 11 hijos, y de ahí todos 3, 4, 5 hijos.
es realmente, yo he ido hace 5 o 6 años atrás, mi esposa y yo fuimos al funeral del tío Alfredo, hermano del primer matrimonio de mi madre, y hombre, allí habían, no sé, 200 o más personas, y casi todos, por Toño Castro, primo mío, me decía que todos, mira, todos esos son familiares, me decía, pero ¿quiénes son? Hasta vergüenza le da a uno. Y muchas veces pues tiene que ver esta situación. Al igual que, como decía, en esta genealogía, el padre o es el ancestro de los pueblos, tribus o naciones que fueron llamados sus hijos porque descendieron de él durante un periodo de tiempo. Entonces podrían darse varios ejemplos, pero 2 serán suficientes. Por ejemplo, volviendo a Madai, Madai se refiere a los medos, descendientes de Jafet, y vivieron al noroeste del gran valle de Mesopotamia. Del mismo modo tenemos a Misraim. Misraim es un término dual en hebreo. A un hijo de Can se le llamó con este nombre, pero también quiere decir Egipto. Imagínense, Misraim quiere decir Egipto, que a veces se le refiere como la tierra de Can. Se refiere a las 2 divisiones constitutivas donde vivía el pueblo egipcio, o sea, el Alto Egipto, o sea, el sur de Egipto, y el Bajo Egipto, o sea, el área del delta de Egipto. Entonces, otras características de la tabla de las naciones son confusas. Los descendientes de Jafet vivían principalmente al norte y al oeste de la tierra de Canaán. Posteriormente Israel o Palestina, mientras que los pueblos que descendieron de Can se asentaron al sur de Canaán, y la descendencia de Sem ocupó la región este de Canaán. Sin embargo, hay cierta suposición en la lista porque Ávila con H y Lud o Ludín con M al final son todos mencionados por debajo de Can y de Sem. Una explicación es que los descendientes de un hijo ocuparon un área determinada en un momento anterior y posteriormente fueron expulsados por los descendientes del otro hijo. Entonces, mire, otra ilustración que pongo al respecto. Aquí nuestra región es conocida geográficamente como Centroamérica, y es Centroamérica porque está en el centro del continente americano. ¿Por qué está El Salvador? ¿Por qué está Guatemala? ¿Por qué está Honduras? ¿Por qué está Nicaragua? ¿Por qué está Costa Rica? Qué curioso es que los apellidos casi son los mismos en las 5 naciones. Es que las regiones son unas, pero son los hombres los que hacen esas divisiones políticas e identidades. Son los hombres los que han hecho esto. Claro, hay descendencias que hay de raíces nativas o raíces indígenas, que para algunos esta palabra es ofensiva, para mí no lo es, y yo usarla me refiero al indígena como una persona que es de esa región. Y que conserva sus costumbres, que son muy lindas, por cierto, y que se respetan esas costumbres. Entonces, como es obvio, en otras genealogías, algunos descendientes de Can y de Sem podrían haber tenido los mismos nombres. Y mire,
¿Cuántos José hay en El Salvador? ¿Cuántos José hay en Centroamérica? ¿Cuántos Antonios? ¿Cuántos Nelson? ¿Cuántos Alexander? ¿Cuántos Oscar? Es exagerado. Entonces, por eso es que cuando usted hace trámites migratorios, la Embajada de Estados Unidos es bien delicada al respecto. En esos datos migratorios es trascendental que a usted le piden el nombre de sus padres, porque cuando ya da el nombre de sus padres, es difícil que los padres hayan tenido a fulano, sutano y perencejo en cada lugar, ¿ve? Entonces, hay que entender esta situación, pues, que como es obvio, en otras genealogías, algunos descendientes de Can y Sen se podían haber tenido los mismos nombres en la misma región, podrían haber vivido hombres con nombres idénticos durante un periodo largo de tiempo. Estos pueblos no fueron necesariamente contemporáneos. Diferentes grupos podrían haber vivido y prosperado en diferentes periodos de tiempo. Entonces, voy a terminar esta parte diciendo lo siguiente, pues, que el énfasis en la tabla de naciones está en las regiones geográficas de asentamiento. Después de salir del arca, los hijos de Noé y sus familias comenzaron a llenar la tierra según el plan de Dios, emigrando por todo el hemisferio oriental. Y claro, para una lista genealógica similar se pronuncia en otros libros, como en el libro de Crónicas, en el capítulo 1, en los versos 4 hasta el 23. Entonces, esto es lo que básicamente yo quiero presentarles en relación a esta situación que les estoy hablando acerca de estas genealogías. El capítulo, en el verso 32, termina con un resumen final que reitera el contenido y el propósito de la sección al mencionar las descendencias específicas. El autor demostró cómo crecieron los descendientes de los hijos de Noé en naciones y cómo estas naciones se esparcieron en la tierra después del diluvio. La repoblación de la tierra estaba en consonancia con el mandamiento de Dios que dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este resumen, hermanos, establece el escenario para la narrativa sobre la Torre de Babel del capítulo 11, que describe cómo es que creció el mundo a partir de diferentes naciones y lenguas, a medida que esta familia, que fue preservada en el arca, se extendía por todo el mundo que Dios había purificado. Recuérdense que estamos hablando ya después de que Dios había limpiado al mundo por el diluvio que había mandado y que quedaron estas 8 personas justas, comenzando con el justo Noé. Esto es lo que puedo decirles. En la siguiente clase vamos a ver una aplicación sobre esta tabla de las naciones, qué es lo que nosotros podemos aprender y ustedes se van a dar cuenta cómo es que Dios siempre, con su inmensa sabiduría, es tan sabio, tan hermoso es depender de Dios, porque siempre lo que Él dice es en beneficio de la humanidad. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por ayudarnos a presentar este mensaje, por comprender muchas cosas que nos ayudan a nosotros, sobre todo que siempre tú te has preocupado y que lo podemos entender si esa es nuestra voluntad, si eso es lo que nosotros queremos, si eso es lo que nosotros deseamos. Padre Celestial, ayúdanos pues a vivir siempre haciendo tu divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.